son relativamente intangibles. Hay una intangibilidad relativa. Sin embargo, estas chacras donde se están cultivando coca se ubican dentro de la reserva Isconagua para pueblos en aislamiento, la única reserva que les mostraba que existe en el corredor, al sur del corredor. Y así también por el lado brasileño se ha identificado que está avanzando la ganadería, la deforestación por ganadería, por el asfaltado de carreteras en los municipios de Guayará, Cruzeiro del Sur, ¿no? Hay un avance notable en deforestación. Bueno, las organizaciones indígenas en Perú están utilizando un sistema de alertas por satélite, alertas de deforestación. Esta foto la he traído de Orpio, la Organización Indígena Regional de Loreto, ¿no? Acá ellos han detectado la semana pasada focos de deforestación. Esto también ocurre en la Reserva Isconagua para pueblos en aislamiento, ¿no? Acá se explica, esta reserva Isconagua para pueblos en aislamiento también está dentro del Parque Nacional Sierra del Divisor. Entonces se supone que es un área que debería tener doble protección, ¿no? Porque hay un área protegida y hay una reserva para pueblos en aislamiento. Sin embargo, allí se está produciendo todo esto, este avance de deforestación. Y bueno, en el lado del Valle del Yavarí, pues hemos tenido el año pasado denuncias, graves denuncias por presencia de mineros, ¿no? En el río Jandiatuba, y posibles masacres que habrían ocurrido en esta parte. Entonces estamos viendo amenazas graves, ¿no? En diferentes zonas de este corredor de pueblos en aislamiento. Acá les quiero mostrar, vamos a ver si funciona. Este es un mapa de deforestación en el corredor. Van a ver ustedes cómo van avanzando estos puntos rojos, ¿no es cierto? Ese es el corredor Yavarí-Tapiche, en ambos lados de la frontera. Desde el 2015 hasta la actualidad, ustedes pueden ver allí cómo está avanzando la deforestación. Miren, en los últimos 3 años, solo en los últimos 3 años ha avanzado la deforestación de esta manera. Por el sur del corredor, ¿no? Donde se ubican estas carreteras de las que les estaba hablando, que son abiertas por los madereros, y por Brasil, por lo que es Cruzeiro del Sur, ¿no? Toda esta zona donde se vienen asfaltando carreteras y se viene avanzando también con deforestación para ganadería. Esa es la situación del corredor. Así está avanzando la deforestación hacia este territorio, gran territorio habitado por pueblos en aislamiento. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la presencia de madereros, trabajadores petroleros, diferentes actores en los territorios de los pueblos en aislamiento? ¿Cuáles son las consecuencias? Esta presencia genera intranquilidad en la población en aislamiento, genera huidas. Yo trabajo mucho en campo, entrevistando a pobladores que son vecinos, que comparten territorios con pueblos en aislamiento y a otras personas que los han visto. El año pasado estuve en el río Tapiche y entrevisté a numerosas personas. Ellos hablaban de, por ejemplo, madereros, contaban cómo durante sus ingresos al Alto Tapiche, al Alto Yaquerana, iban encontrando restos, objetos dejados, ¿no? Abandonados en los árboles. En los árboles también cerámica dejada acomodada, como guardada en los árboles, ¿no? Bien acomodada ahí en los árboles. También entrevistamos a una serie de trabajadores, gente, como 10 personas que trabajaron con la empresa SAE durante los trabajos de exploración sísmica en el lote 135, en el río Yaquerana, entre los años 2012 y 2003. Y ellos también indicaron haber encontrado una serie de rastros de presencia de pueblos en aislamiento, huellas, ¿no? Ramas quebradas, como se mostraban ahora,
También hablaban de haber visto a indígenas desnudos en el bosque, y estamos hablando del año 2012, 2013. También, bueno, en Brasil, yéndonos un poco a los años 80, cuando Petrobras trabajó pues, en el Valle del Yavarí, se produjeron enfrentamientos con indígenas en aislamiento y también hasta inclusive muertes de funcionarios de FUNAI y de, bueno, gente de la misma empresa, ¿no? Entonces, esta presencia externa genera intranquilidad, huida de indígenas en aislamiento, rechazo hostil, ataques, genera matanzas. Esto ha ocurrido mucho. Hay testimonios de gente que trabajaron como narcotraficantes. Hablan de asesinatos de indígenas en aislamiento. Los miembros del pueblo del Sinani hablan también de ataques que sufrieron en el Purús, ¿no? de matanzas. Se produce la alteración de las rutas de desplazamiento de estos pueblos. Al encontrar gente foránea en las rutas que ellos siguen para realizar sus prácticas de subsistencia, tienen que buscar otras áreas, pero esas otras áreas suelen estar ocupadas por otros pueblos en aislamiento y allí se producen conflictos. También se producen conflictos con comunidades, con aldeas vecinas. Esto ha ocurrido mucho en la frontera con Brasil, en el río Envira, por ejemplo, ¿no? En los años 90, 2000, cuando se produjo la mayor invasión del territorio de los pueblos en aislamiento de Madre de Dios, se generó una alteración de rutas de desplazamiento y a raíz de eso conflictos, ataques de indígenas en aislamiento contra miembros de aldeas, de comunidades establecidas en estas áreas. Entonces, hay una serie de consecuencias, de problemas que se vienen generando que son muy poco conocidas, ¿no? Esta información nosotros la conocemos porque nos vamos al campo, entrevistamos a la población, a partir de allí pues se realizan denuncias, pero nadie más se entera de esto. Y esto es algo que viene ocurriendo, sigue ocurriendo y ahora con el avance de, de la tala ilegal, ¿no? De los cultivos de coca, con esta intensa presencia de diferentes actores en estos territorios, la situación es incierta, la situación es muy grave. Y además estamos hablando pues de grandes proyectos, ¿no? Proyectos viales, proyectos de explotación de hidrocarburos que suelen tener efectos sumamente graves sobre los pueblos en aislamiento y sus territorios por contaminación, por destrucción del territorio, ¿no? Esto lo vivimos en la Amazonía peruana, esto se ve en la Amazonía peruana, los impactos de las operaciones hidrocarburíferas son un problema que se trata día a día allá por las denuncias que presentan las organizaciones indígenas ante el Estado. En este cuadro les quiero mostrar, bueno, desde la sociedad civil, organizaciones indígenas, ONGs, vienen realizando una serie de acciones para frenar la invasión de los territorios de los pueblos en aislamiento. Entre estas acciones que, como ustedes han visto, por ejemplo, están relacionadas al uso de imágenes de satélite, ¿no? Para monitorear amenazas y a partir de ese monitoreo de amenazas gestionar ante el Estado, pedir, ¿no? el freno a esas amenazas. También se realizan otras acciones que tienen que ver con demandas. Existen una serie de acciones de amparo, acciones constitucionales que han presentado las organizaciones indígenas. Ustedes pueden ver acá quiénes son los demandantes. ORAU, que es la Organización Indígena de Ucayali. AIDESEP, la Organización Indígena Nacional. ORPIO, Organización Indígena de Loreto. Y así, ¿no? Una serie de acciones de amparo, acciones de cumplimiento contra el Estado por la afectación de los derechos fundamentales de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. Afectación principalmente de los derechos a la vida, salud, subsistencia, ¿no? Todas estas acciones de amparo han sido presentadas, han sido admitidas y ahorita están siendo atendidas por el Poder Judicial. Miren ustedes acá la demanda, rechazo por desconocer las solicitudes de creación de reservas,
demanda dar cumplimiento a los artículos de la Ley de Pueblos en Aislamiento respecto a los plazos para el establecimiento de reservas para pueblos en aislamiento e implementación de protección efectiva. Otra demanda, modificar la zonificación del Parque Nacional Sierra del Divisor y establecer una zona de protección estricta, excluir lotes petroleros. Otra acción de amparo, declarar la nulidad de las concesiones forestales otorgadas al interior de las reservas indígenas solicitadas. Otra acción de amparo, dejar sin efecto la ampliación del lote 88 sobre la reserva Cugapacori Nahuananti. También existe una medida cautelar, una solicitud de medidas cautelares que fue presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a las matanzas de indígenas en aislamiento en Madre de Dios, el territorio precisamente de los Maxcopiros, ¿no? Los Maxcopiros. Esta demanda se presentó en el 2005, fue admitida en el 2007, sin embargo sigue vigente porque, tal como ocurre en el corredor territorial Yabarita-Piche que hemos presentado, ¿no? Al norte, en la frontera con Brasil, en el corredor sur también hay una serie de concesiones forestales superpuestas a territorios de pueblos en aislamiento. En los años 90, 2000, antes que se otorgaran esas concesiones forestales, se encontraban las viviendas temporales de los indígenas en aislamiento a lo largo del río Tahuamanu, por ejemplo, a lo largo del río Acre, en Madre de Dios. Pero luego se otorgaron las concesiones forestales y esas áreas se llenaron de madereros. ¿Qué pasó? ¿A dónde fueron los Maxcopiros a realizar sus prácticas de subsistencia? ¿A dónde fueron? Ahora tenemos información, conversando con FUNAI, que por ejemplo se están encontrando cada vez mayor número de campamentos temporales de Maxcopiros en los ríos Chandles, en Vira. Sin embargo, estas zonas también están habitadas por otros pueblos en aislamiento, ¿no? Entonces, esos desajustes en la ocupación territorial, ¿qué efectos tiene sobre los pueblos en aislamiento y sobre sus vecinos? Entonces, volviendo a este caso, existe esta medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la presencia pues, de concesiones forestales en territorios de pueblos en aislamiento y así, ¿no? Se realizan acciones internacionales. También se acude a organismos internacionales, Naciones Unidas, Comisión Interamericana, para denunciar la situación. Y bueno, para hacer un paralelo, tanto Perú como Brasil pues cuentan con una normatividad nacional, ¿no? Que garantiza los derechos de los pueblos indígenas en general y también de los pueblos en aislamiento en particular. Existen leyes específicas, también existen normas donde se reconoce la vulnerabilidad de estos pueblos, su vulnerabilidad inmunológica, su vulnerabilidad demográfica, su vulnerabilidad territorial, puesto que dependen de los recursos de sus territorios para vivir. Se reconoce su vulnerabilidad política, puesto que están en aislamiento, ¿no? Y muchas veces se toman decisiones sobre sus territorios sin considerar su existencia, sus vulnerabilidades y sus derechos. Existen normas hermosas donde se establecen instrumentos para prevenir contactos, ¿no? Planes de contingencia, elaborar planes de protección. También existen normas que establecen mecanismos de diálogo entre los diferentes sectores del Estado. En Perú existe lo que es, en la Ley de Pueblos en Aislamiento establece el régimen especial transsectorial para la protección de los pueblos en aislamiento. Esto significa que todos los sectores involucrados en la protección de los pueblos en aislamiento, energía y minas, agricultura, ambiente, tienen pues que articularse para coordinar acciones de protección. Eso está en la ley. Sin embargo, no existe, no se ha establecido este régimen especial transsectorial, no se ha creado. La ley dice que se tiene que crear una política y un plan nacional de protección de pueblos en aislamiento. No existe ni la política, no existe el plan, no existe el régimen especial transsectorial. No se han creado reservas para pueblos en aislamiento desde el año 2002. No se ha creado ni una sola reserva nueva para pueblos en aislamiento. Por eso, en el corredor Yabarita-Piche que hemos mostrado, allí hay 3 solicitudes
de reservas para pueblos en aislamiento desde el año 2003. No se han establecido. Esos territorios están completamente desprotegidos, completamente desprotegidos. Entonces tenemos normas hermosas, hermosas normas. Tenemos también, Perú y Brasil han ratificado el convenio 169, ¿no? Pieza central del derecho internacional, ¿no? Que abarca una serie de aspectos relacionados a los derechos de los pueblos indígenas. Son signatarios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Pero en el caso de Perú no se implementan estas normas, estos instrumentos, estos mecanismos, y en el caso de Brasil, pues estamos viendo día a día cómo la institución responsable, el ente rector de la protección de los pueblos en aislamiento viene debilitándose, ¿no? Y ese debilitamiento, el hecho de desmontar puestos, frentes de protección etnoambiental, tiene implicancias directas sobre la integridad de los pueblos en aislamiento, porque se desmonta un puesto de protección y se deja libre un área habitada por pueblos en aislamiento, donde luego pueden ingresar mineros, madereros, cazadores, y ocurre lo que estamos viendo que está ocurriendo día a día, ¿no? Eso es lo que está pasando. Tenemos a nivel declarativo grandes avances, pero no se implementan las normas, no se implementan estas disposiciones, no se avanza con la demarcación territorial, ¿no? Entonces, esa es la situación. El debilitamiento de las normas, el debilitamiento de la institucionalidad responsable de garantizar los derechos de los pueblos en aislamiento ocurre en Perú, ocurre en Brasil. Paralelamente, no obstante, la existencia de compromisos, ¿no? Compromisos suscritos tanto por Perú como Brasil en las cumbres mundiales, ¿no? de Naciones Unidas para frenar la deforestación al 2025, esos acuerdos no se están cumpliendo. No se están cumpliendo y ustedes lo pueden ver en el mapa que hemos mostrado de cómo está avanzando la deforestación, ¿no? Y está avanzando por la apertura de carreteras, por la apertura de chacras para instalar monocultivos, para promover la agroindustria. Eso está ocurriendo. Entonces, no se cumple con la ley que garantiza derechos de pueblos en aislamiento y de pueblos indígenas en general. No se cumple con los acuerdos internacionales para frenar deforestación y, paralelamente, lo que sí aumenta es la violencia contra líderes indígenas, activistas que defienden sus derechos y de los pueblos en aislamiento, ¿no? Ahora, para terminar, yo quería comentarles lo de la propuesta de los corredores territoriales. ¿En qué consiste? Desde el año 2013, en particular, las organizaciones indígenas de la Amazonía peruana vienen promoviendo lo que es el reconocimiento y protección de corredores territoriales de pueblos en aislamiento. Esto significa que están identificando los territorios localizados de manera continua por pueblos en aislamiento, como el corredor Yabarita-Piche, el corredor Pano-Arawak y otros, ¿no? Y a partir de la identificación de toda el área habitada, ocupada por estos pueblos, le están diciendo al Estado peruano, los pueblos en aislamiento habitan en toda esta área, no solo en reservas territoriales o reservas indígenas, ¿no? Que es la figura que, de acuerdo a la ley, se establece para estos pueblos, sino están en áreas mayores y en muchos casos son áreas transfronterizas. Entonces, las organizaciones indígenas le están pidiendo al Estado, tome en cuenta este territorio, los aislados habitan todo este territorio, implementa el régimen especial transsectorial, activa ese régimen especial, que el Ministerio de Agricultura, que el Ministerio del Interior, que el Ministerio del Ambiente, Salud, todos los ministerios involucrados en la protección de los pueblos en aislamiento se articulen en este régimen, analicen la situación, adopten decisiones para garantizar de manera legal y efectiva, ¿no? los territorios de los pueblos en aislamiento. Les están pidiendo que establezca, que se articule con Brasil, ¿no? con el Estado brasileño para
juntos mirar el problema, utilizar estos instrumentos de monitoreo que están utilizando las organizaciones indígenas y de la sociedad civil, que utilicen esas herramientas que son importantísimas, son de satélite, son muy precisas, tienen información concreta, importante, que es necesaria para tomar decisiones. Eso es lo que están pidiendo las organizaciones indígenas, que se proteja, que se garantice los derechos de los pueblos en aislamiento, en la integridad de los territorios que habitan, tengan la categoría que tengan, que conversen que implementen el régimen especial transsectorial, que desarrollen una política de protección transfronteriza y que estas políticas, estos acercamientos logren vencer la burocracia que ha impedido a lo largo de los años que se lleve a cabo este diálogo transfronterizo. Ya para terminar, en los años 2000, cuando se produjo la mayor invasión de los territorios de los aislados de Madre de Dios, se trató de promover ese diálogo entre gobiernos, Brasil y Perú, ¿no? Para que juntos frenaran esa tala. Pero no se logró avanzar porque a nivel de burocracia, ¿no? Había que convocar reuniones con 3 meses de anticipación y había un aparato burocrático tan grande que no permitió avanzar. Pues bueno, como ustedes pueden ver, es urgente tomar acciones, es urgente vencer barreras, vencer obstáculos, es urgente porque los pueblos en aislamiento ya están siendo presionados, ya hay información sólida de matanzas contra ellos, ¿no? En toda esta zona de frontera. ¿Qué más esperamos, no? ¿Qué más esperamos? Entonces, la propuesta es esa, que se articulen, ¿no? Se articule Estado peruano, Estado brasileño y que de manera muy creativa encuentren salidas para abordar, analizar el problema y encontrar soluciones e implementarlas conversando con la sociedad civil, con las organizaciones indígenas y con la serie de organizaciones de la sociedad civil que también están impulsando una serie de iniciativas para garantizar la integridad y la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. Eso es, muchas gracias. Gracias, Beatriz. Uma ponência muitíssimo buena. Eu identifico tantas possibilidades que decorrem desse diálogo transfronteiriço, né? Unindo Brasil e Peru no esforço de conhecer para proteger os índios, né? E sendo esse grande tema nosso aqui, e estando aqui no auditório a figura marcante e emblemática de Davi Copenaua Yanomami, eu o convido para falar para a gente um pouco. Você desligou? Se você quiser ficar em pé para as pessoas lhe verem ou falar dali, Bem, na baba. Yamak washimi maki yamak hiniu. Kamia yanamamta hwagdeu amata hini blame. Tote tamte dimaki mak wani caminhando. Então, boa noite, né? Meu nome é Davi Copenaua Yanomami, sou representante do meu povo Yanomami de Roraima e do Amazonas.
sou também presidente da Rutucara, Associação Yanomami. E também sou Xabiri, Paxé. Eu não sabia que vocês estão reunidos aqui, nessa hora. E também não se comunica com gente, mas eu tô aqui. Estou aqui, venho aqui para falar a situação do povo Yanomami. Então, realmente, a Fundação Nacional do Índio enfraqueceu. Eu conheci a FUNAI, foi em 1973 ou 74, quando eu era Oxe. Eu era mais ou menos 11, 12 anos. Naquele tempo, a FUNAI funcionava. A FUNAI funcionou, trabalhou até a nossa terra Yanomami, a Joricaba e a Alto Jucauabris, Maturacá, da Amazonas, e a Joricaba e Baixo Cadremane, e a Alto Mucajaí, a Jarani, o Surucucu, Auaris, Ericó, Uraricoeira. Estou falando assim na fronteira da terra Yanomami. Então, acho que foi eu sou intérprete da FUNAI, a único Yanomami que eu ficar assim olhando o trabalho da FUNAI. Como é que trabalha da FUNAI? O presidente da FUNAI, como que ele trabalha? Eu sou observador Yanomami, para ver que a Fundação Nacional de Índio, FUNAI, trabalha para mim, o povo Yanomami, para o povo indígena do Brasil. Então, quando entrou a estrada perimetral norte, 74, nós temos que enfraqueceu. Eu não sei o que, faltou dinheiro, não quer mais trabalhar, fica longe das suas casas, das suas famílias. E eu não sei. Eu acho que o governo maior, o presidente da República, não apoia